Ya puse que inicie, pero bueno, viene lento esto. Ahí está. Ahí están grabando. Bueno, habíamos quedado en las 4 políticas económicas. En la política, habíamos visto la política fiscal y la monetaria. Entonces nos falta ver la política de ingresos y la del sector externo. Política de ingresos es básicamente analizar dos variables: precios y salarios. Precios es el valor monetario de un bien. Medimos, o sea, identificamos un bien por su valor monetario, por cuánto nos cuesta, es el precio nominal de un bien. Cuando hablamos de precios, enseguida hablamos de inflación, que es aumento generalizado y constante de precios. La inflación es eso, es medir, cuando uno habla de inflación, es un aumento constante generalizado de precios, y el costo de vida es la medición de una canasta de bienes y servicios que permite satisfacer necesidades. Yo le decía en la clase pasada que hay distintos tipos de canastas en función de la composición de cada familia, de cada hogar. No es lo mismo el nivel de bienes y servicios y las cantidades que hay que consumir, por lo tanto no es lo mismo el cálculo del costo de vida que conlleva consumir esos bienes y servicios. ¿Por qué comparamos si inflación? Ahí hay que estar con el micrófono abierto, ¿se lo puede cerrar? Inflación es aumento generalizado de constante de precios. Lo contrario de la inflación es la deflación, que es disminución generalizada y constante de precios. Deflación. Ahora, la deflación es Digo, ¿por qué pueden bajar los precios? Si bajan los precios es porque no hay consumo. Si no hay consumo, porque los ingresos no alcanzan para realizar esos consumos. Entonces, la deflación en verdad es un mal síntoma del funcionamiento de la economía. Por lo general, chicos, chicas, hay alguien que tiene el micrófono abierto y tengo un zumbido acá, que a mí no me molesta, pero la grabación debe joder. La deflación es baja, entonces la baja generalizada y constante de precios implica, apágalo Félix, implica saber que hay algo en la economía que funciona mal. ¿Por qué funciona mal? Porque quiere decir que si bajan los precios hay menor demanda. Entonces la menor demanda se puede dar básicamente por una disminución de los ingresos. Comparamos precios y salarios porque lo que estamos viendo en la política de ingresos es si el salario aumenta en el mismo nivel que el aumento de precios, en más o en menos que el aumento de precios. Cuando comparamos el salario con la inflación, nosotros hablamos de salario real. Es decir, el salario real es cuánto aumenta el salario, la diferencia del aumento del salario por encima o por debajo de los niveles de inflación. Entonces, si aumenta por encima, decimos que el salario real aumentó, entonces eso permite consumir más bienes y servicios. Si aumenta menos que la inflación, quiere decir que el salario real disminuyó. Nuestro poder adquisitivo del salario bajó y vamos a poder adquirir menos cantidad de bienes y servicios. Yo la pregunta hice, en la clase de las 7 pregunté, si aumenta el salario, ¿vamos a consumir más o menos bienes y servicios? Y todos automáticamente, la gran mayoría dijo más, 2 personas dijeron depende, y sí, depende de cómo aumenten los precios. Y si los precios aumentan más que el salario, van a consumir menos. Si aumentan iguales, van a consumir lo mismo. Si aumentan menos los precios que los salarios, van a poder consumir más. O si no, aumentan. Pero de eso se trata. ¿Está claro la política de ingresos? La deflación es un mal síntoma, ¿por qué? Porque si se demandan menos cantidad, si baja el precio es porque se demandan menos bienes y servicios. Si se demandan menos bienes y servicios, hay menos producción de bienes y servicios. Hay menos producción de bienes y servicios, hay menos trabajo. Si hay menos trabajo, hay menos ingresos, y ahí la vuelta del ciclo económico es una vuelta de recesión económica, básicamente. Profe, Sí, entonces quiere decir que ambas son malas, ¿no? Ambas influyen de mala manera. sí, vos te decís a inflación y deflación.
Claro, porque Claro, una... no, bien la pregunta porque me hacía falta hacer una aclaración. Toda inflación anual menor a 2 dígitos, o sea, de un dígito, es algo normal en cualquier economía. De hecho, son pocas las economías que tienen inflaciones anuales de 2 dígitos. Eh, la deflación es mala, obviamente. Una inflación alta anual es cuando son inflaciones superiores al 15 o al 20%. ¿eh? Después hay causales, es decir, hay distintas causas por las cuales puede darse un proceso inflacionario. Básicamente Claro, depende de la estructura económica, depende de cómo está conformada la estructura económica en la cual se producen bienes y servicios. Entonces influyen distintas causas. Atacar esas causas implica poder solucionar el problema de la inflación. discúlpame, profe, que hablé sin levantar la mano, no me di cuenta. No, no pasa nada, no hay problema, ¿no? Y otra cosa que te quería decir, por ejemplo, la deflación no es tan común, ¿no? Porque, va, por lo menos yo nunca no había escuchado. La inflación en este ¿Cuántos caso, años sí, tenés? bueno, yo ¿Cuántos 20. años? 20, claro. Mira, no habías nacido. Pero antes No, del claro. 2001, antes, antes del 2001, no, no, escucha, te voy a dar un ejemplo. No, no quiero decir, No, levante la no, mano, se entiende igual. pero escucha, antes del 2001, en el 99, en el 2000, hubo deflación en la Argentina. Después vino el 2001. Porque antes del 2001, en diciembre del 2001, hubo 38 meses seguidos de recesión económica en Argentina. ¿Me entendés? Entonces, te doy un ejemplo bien concreto, bien cercano. Eh, ¿Vos dijiste cuántos años tenés, Facundo? 20, sí, sí, profe. 20, o sea, naciste en 2001. Claro. Bueno, claro. Bueno, mientras eras un proyecto en tu familia, había momentos de deflación en la economía ¿O no? argentina. No, no, sí, 9 meses antes ya eras un proyecto. Sí. Y, digo, y nada, y me tratabas en la cabeza lo que podía hacer, había deflación en la economía argentina. Para no ir tan lejos, por ejemplo. ¿eh? Los procesos deflacionarios son mal, algo mal está funcionando en la economía. Un economista argentino reciente, conocido, no voy a decir quién es, pero famoso, que dijo un poco de inflación está bien. Para sintetizar un poco la situación. De hecho, si vos comparás las inflaciones de la mayoría de los países limítrofes o de economías avanzadas, oscilan entre un 2 y un 8%. En Estados Unidos, viste que ahora se habla mucho que en el mundo hubo, esto es real, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, en su último resumen de hace 20 días, hizo una síntesis que en todos los países de América Latina, y es un fenómeno que se dio en otros países del mundo, en Estados Unidos también se dio, todos los precios de los alimentos subieron por encima del promedio que venían subiendo post pandemia. Es decir, post 2020, los precios de los alimentos subieron más que el promedio de lo que lo hacían comúnmente. Nada, en Estados Unidos pasaron de un 2% de inflación al 5%. ¿Se entiende? Digo, anual. En Argentina pasaste de un 36 y vamos a terminar en un 43, 44. Digo, son cifras distintas. Pero, por ejemplo, ese fue un proceso particular de la época. El parate de la economía en el 2020 en el mundo hizo que los precios no tuviesen un acomodamiento. Entonces, cuando empezó a visorarse una salida, los productores de bienes y servicios reacomodaron sus precios. Obviamente, cuando yo hablo de múltiples causas de la inflación, es porque vos podés tener una inflación por lo que se llama inflación importada. Es decir, todo componente de tu economía que vos importes, a medida que se devalúa tu moneda, te va a salir más caro. Es decir, si vos tenés que importar un producto hace un mes atrás, el dólar oficial estaba a 100 pesos, hoy está a 102. Entonces, ese producto te va a salir 2 pesos más caro. Entonces vos tenés dos posibilidades, o reducís el beneficio o aumentás el precio.
en esa parte, ¿se entiende? En esa proporción. Lo que existe es una cuestión de medida que a veces aumenta por demás. Después vos podés tener una inflación cambiaria, ¿viste? Que tiene que ver con los precios extranjeros y el impacto en la Argentina. Por ejemplo, el ejemplo de la carne, que se va muchas veces. Un beneficio extraordinario por exportación de carne, ahí va Pablo, que se traslada a precios internos en la Argentina. O puede tener una inflación por aumento de costos, entonces aumentas el precio. O en el caso de Argentina es un problema estructural de la economía. Argentina importa muchos bienes industriales y exporta básicamente bienes de origen primario, eso se está tratando de revertir, pero eso implica que en Argentina no necesites divisas para sostener sectores deficitarios de la economía, pero que necesariamente los tenés que sostener porque son los mejores resortes de cualquier economía desarrollada y que en Argentina todavía le falta un impacto de desarrollo. Entonces, en ese ida y vuelta, consumimos y asumimos un poco de inflación. Y lo que se da también es inflación a partir de lo que se llama la puja distributiva. Es decir, si el que produce un bien y servicio te aumenta el precio, está manteniendo un beneficio. El impacto del aumento del salario no le afecta, porque mantiene el beneficio. Ahora, el que cobra el salario se ve perjudicado porque el precio del bien tal vez aumenta más que su salario. Eso se resuelve comparando salarios y precios. ¿Se entendió? Eso es una puja distributiva. La puja distributiva es cómo se distribuye la renta que genera la economía. Cuánto va a salarios como pago del factor producción-trabajo y cuánto queda como beneficio del sector productor de bienes y servicios. No sé si se entendió básicamente los distintos tipos. Por ejemplo, Argentina, ahora no, pero 3 años atrás, vos tenías atado el precio de la nafta a la variación del precio del petróleo. Entonces, si el precio del barril de petróleo subía, el precio de la nafta subía. Entonces, hoy no lo tenés así. Pero para que eso no pase, vos tendrías que ser un país productor y exportador de petróleo en la misma medida de lo que consumís en el país. ¿Se entiende la situación? Pablo, ¿vos querías preguntar? Sí, profe, yo quería preguntar, por ahí es muy complejo, en el caso de Argentina, por ejemplo, que es un país que tiene hoy en día problemas con respecto a la inflación, ¿la deflación también significaría un problema en ese caso o cómo sería para que, digamos, ese problema se solucione sin generar una baja en lo que es el consumo? Un día, si quieren, si terminamos la próxima clase con tiempo, podemos hablar solamente de inflación. Es mi tema de tesis de doctorado, terminar el doctorado de económica, mi tema de tesis, la inflación 2003-2015 en Argentina. Y para que no te sorprenda, mirá, acá en mi primer libro que tengo que leer de la tesis, se llama, para que tengas una idea, ¿no? Que no es un problema actual, 40 años de inflación en Argentina, 1945-1985. Entonces, para que no te sorprenda, en 1920 la inflación anual de Argentina era el 60%. Digo, voy a decir algo, nada, lo digo con total franqueza. Una vez a alguien le preguntaron si era difícil bajar la inflación y dijo que va a ser difícil. Es un problema de 100 años en Argentina. Difícil debe ser, porque si no nos demoramos 100 años en resolverlo. La deflación te trae otros problemas que agrandan la crisis de la inflación. Indefectiblemente, resolver el problema de la inflación argentina tiene que darse por 2 o 3 caminos. Uno, por desarrollar una nueva estructura económica, es decir, por producir servicios distintos a los que veníamos produciendo y que inciden más en la economía. 2, por acuerdos entre empresarios, trabajadores y estados sobre los precios. Y 3, el Estado puede determinar precios,
hay precios que lo determina el Estado. El Estado determina cuánto se varía el tipo de cambio. Entonces yo te digo, si el 1 de enero el dólar vale 100 pesos, ¿no? Un ejemplo, y el 31 de diciembre vale 120, la variación del tipo de cambio fue el 20%, con lo cual esa inflación importada anual es del 20%. Si el Estado decide que las tarifas no aumenten, el costo de las tarifas que tienen impacto en toda la economía, digo, tiene que decir que te va a impactar la inflación en términos de cero o el porcentaje que quieras. Si se va, ahí voy a algo que dice Sebastián, que también en el final le iba a decir, que, que te impacta en todo el sistema económico. Y lo mismo con la tasa de interés, que lo mismo la clase pasada, y lo mismo con el precio de ciertos productos que son claves en el consumo de bienes, en el consumo masivo. Por ejemplo, la carne. Por ejemplo, los bienes, los alimentos de primera necesidad. Si vos estableces un esquema de regulación de precios, vos vas a ver que esos precios regulados hoy aumentan muy por debajo de la inflación general. Pero los precios no regulados, que también son necesarios para la canasta de bienes y servicios, aumentan mucho por demás y el promedio te da esto. Entonces, ahí tenés que ver con qué herramienta cuenta el Estado para poder ordenar esa situación. Y hay un problema que es mundial, porque ocurre en todas las economías, que como dice Sebastián, que es que los mercados, eso lo van a ver la clase que viene con Hernán, no son perfectamente competitivos. Eso no existe en ningún país del mundo. Los mercados son mercados de concentración económica. O hay duopolios, o hay monopolios, o hay oligopolios, o hay competencia monopolística donde el precio lo establece el poder de mercado. Eso se ve permanentemente en la Argentina. Entonces, cuando viste que vos vas, si hay una golosina que me gusta comer, la bauquita. Viste, vos agarrás la caja de bauquita y la bauquita que viene cada vez más chica. Eso porque para no aumentarte el precio te achican el producto. Y sí, nada, un 5% más chica es un 5% más de ganancia para el que la produce. Porque yo sigo pagando lo mismo. No te das cuenta con el producto, pero el tipo se da cuenta en la cuenta final cuando sigue recaudando lo mismo y gasta menos. Claro. ¿Eh? Sí, sí, ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Hay alguien con el micrófono prendido? Hasta me escucho yo. El micrófono abierto, perdón. ¿Estás? No, profe, yo le estaba respondiendo. Dale. Bueno. Bueno, ¿estamos? Si estamos, sigo. ¿Se entendió política de ingresos? Sí, profe. Bueno, el otro que nos queda es la política del sector externo. La política del sector externo comprende dos aspectos. Una, el comercio internacional y otro, las finanzas internacionales. Comercio internacional es intercambio de bienes y servicios con otros países. Entonces, cuando vendemos bienes y servicios a otros países, hablamos de exportaciones. Cuando compramos, hablamos de importaciones. En este caso, siempre es bueno que se exporte más de lo que se importe. Es decir, que se venda más al extranjero de lo que se compra. Cuando nosotros exportamos más de lo que importamos, hay superávit comercial. Siempre es buena economía tener superávit comercial. Cuando importamos más de lo que exportamos, hay déficit comercial. Si nosotros exportamos más, lo que nos ingresa a nosotros es moneda extranjera, divisas. Si nosotros importamos más de lo que exportamos, se van divisas al país, porque hay que pagar eso en moneda extranjera. Ese es un punto básico. Digo, todo lo que nosotros nos permite tener saldo favorable de exportaciones e importaciones son mayores divisas que quedan en el país. Mayores recursos. Hay que tener cuidado, es que ese beneficio extraordinario de la exportación no genere ni mayor concentración económica ni genere aumento de precios internos. Y cuando hablamos de finanzas internacionales es entrada y salida de dinero, pero que no necesariamente es a través del mecanismo de exportación e importación de bienes. Por ejemplo, si acá en este curso hay alguien que es de un país extranjero y viene a Argentina, si le manda plata a su familia en otro país, hay salida de dinero. O al revés, si recibe plata a su familia, hay entrada de dinero. Si una empresa extranjera se radica en la Argentina y obtiene utilidades, cuando quiere repatriar esas utilidades al país de origen, hay una salida de utilidades.
en el marco legal, en lo que estableció la inversión extranjera en el país, etc. Lo mismo si una empresa argentina va al extranjero. Techin es una empresa argentina, una de las grandes empresas del mundo, tiene inversiones en Asia. Si en Asia obtiene dividendos y los trae para Argentina, está haciendo ingreso de capitales. Cuando se habla de fuga de capitales, lo que estamos hablando es capitales que se van del país sin un motivo legal, lícito, productivo, económico, sino más que nada con un motivo especulativo. Y lo que se habla de, cuando se habla de fuga de capitales, se investiga el origen de la salida, el motivo, si es legal, si es ilegal. Bueno, después depende si se registra o no se registra, si se tiene en cuenta en la cuenta, en las cuentas extranjeras del país, etc. Eso requiere un análisis acerca de si fue legal el movimiento de entrada y salida de dinero. Por la pregunta de las 7 me preguntaron si el blanqueo de capitales tenía relación con esto. El blanqueo de capitales es, vos tenés un capital no registrado, producto de una actividad lícita o no, pero no lo tenés registrado. Entonces, cuando no lo tenés registrado, no pagás impuestos. Estás evadiendo o eludiendo impuestos. Entonces, un blanqueo implica, bueno, eso que no lo tenía registrado, lo registro. Tiene que tener un beneficio el país para que haga ese proceso del registro de capital. Puede ser que te exijan que si lo tenés extranjero, que los traigas o no. Si lo tenés que traer, sí, hay un movimiento de ingreso de capital. Si no, lo dejas en el extranjero. Pero básicamente eso. Si se entendió esto hasta acá, las 4 políticas públicas ya las terminamos. Así ya hablamos de política fiscal, monetaria, de ingresos y del sector externo, que básicamente todo el tipo de política que se desarrolla en economía en un país, en una provincia o en un municipio. La economía, para terminar la unidad 1, la economía básicamente, como yo les decía en la clase pasada, funciona con intercambio de bienes y servicios y de factores de producción, donde el factor de producción más democratizador es el trabajo. Por el trabajo recibimos una prestación a cambio, que es el pago del salario. El productor recibe un beneficio. El intercambio de bienes y servicios, factores de producción, también genera un intercambio de dinero en la economía. ¿Cuánto queda en las familias por el trabajo? ¿Cuánto queda en el sector productivo por beneficio? En la famosa división de cuánto al capital, cuánto al trabajo, y cómo se distribuye la renta que genera la economía, básicamente. Si un sistema económico es un conjunto de instituciones socioeconómicas que determinan una estructura económica y que a su vez en esa estructura económica se desarrolla la actividad económica. Lo vuelvo a repetir. Un sistema económico es un conjunto de instituciones socioeconómicas que determinan una estructura económica, es decir, un marco de cómo desarrollar la economía, y en esa estructura económica es donde se va desarrollando la actividad económica. El intercambio, básicamente el intercambio de bienes y servicios, y la producción de bienes y servicios. Obviamente hay distintos tipos de estructura, tiene que ver con las características de cada país, de cada economía, con el sistema político de cada país, si es una economía abierta, si es cerrada, los intercambios que tiene con el resto del mundo, etcétera, etcétera. Nosotros decimos que una economía funciona de manera óptima cuando se cumple el requisito de las 3 E. Una de las cosas, ¿no? Que es eficacia, eficiencia y equidad. Me salió cualquier cosa. Eficacia, eficiencia y equidad. Eficacia en economía es
tratamos de alcanzar un objetivo económico a partir de la implementación de ciertas políticas públicas. Queremos bajar el precio de los bienes a partir de ciertas políticas públicas que llevamos adelante. Eso es una medida eficaz. Queremos alcanzar que la población no sea pobre a partir de estas políticas económicas. Eficiencia es, en economía se utiliza el máximo de los recursos disponibles, teniendo en cuenta que algunos de esos recursos son no renovables, entonces determinando un máximo de uso de esos recursos porque tienen que durar muchas generaciones. Pero es el máximo de los recursos disponibles, la utilización de ese máximo de esas máximas posibilidades de recursos. Equidad es un término más controvertido, porque equidad no es lo mismo que igualdad, son dos cosas distintas. La equidad tiene que ver con un concepto más ético, más justo. Tiene que ver, tengo 3 manos levantadas, no sabía. Tiene que ver con el concepto de entender que hay una distribución de la renta de la economía en función de la carga que se asume. No quiere decir que esté mal, ni quiere decir que esté bien. Algunos comparten el concepto de equidad, otros compartimos el concepto de igualdad, distribución de manera igualitaria. Es un tema de discusión. Ustedes que siguen la carrera de abogacía, hasta forma parte de esa discusión. Si es justo o es o igualitario. Son dos conceptos distintos. Tengo 3 manos levantadas, no sé si querían hacer alguna pregunta. Vengo de Mauro. Sí, profe, yo soy Mauro. Disculpe. Perdón, Mauro, no te vi antes. No, no tiene nada que ver con el tema que está hablando. Justo recién recibí un llamado por WhatsApp de un número desconocido y dice que es compañera mía que se llama Sartorios Barrios. Dice que me llamó porque me vio en el grupo de WhatsApp y que no puede entrar a la clase hace 3 clases. No sé. A ver. Un cachito. No tengo a nadie pidiéndome entrar al grupo. ¿Viste? Estoy acá, no tengo a nadie. Y no debe saber entonces cómo entrar. Sí. Ellos por ahí lo... Puedes dar el código, si no, pasarle el link. Claro. ¿Cómo es saber eso? Mira, yo si quieren le puedo pasar el link de no de la reunión, sino del equipo. Del equipo, pasar el link del equipo. Claro. Yo hoy acepté a alguien que había quedado ahí colgado. No sé si era el curso de las 7 o las 9, pero lo acepté. Pero pasar el link del equipo y que se sume. Y creo que la otra mano que tenía levantada, Melissa, era la tuya, si no me equivoco. Sí, yo le estaba preguntando a qué se refería con eficacia, porque no había escuchado. No, eficacia es alcanzar un objetivo económico. Mauro, ¿ya estaba la duda? ¿Era eso nada más? ¿O era vos o era otra persona que adelantaba? Sí, profe, esa era la duda, gracias. Listo. No, de nada. No, eficacia es, perdóname, Melissa, era alcanzar un objetivo económico a partir de la implementación de ciertas políticas económicas. Yo digo, quiero alcanzar el objetivo de bajar los precios, bajar el nivel de alza de precios a partir, ok, Marcos, ahora después lo leo, a partir de determinada política económica. Entonces, eso es una política eficaz. Alcanzo el objetivo, mi política fue eficaz. No lo alcanzo, no fue eficaz. En la Argentina sobran ejemplos de eso. Sobran, actuales y anteriores. Entonces, por ahí Joseph Stiglitz, hablaba en un libro que habla sobre el sector público, hablaba de los fallos del sector público. Muchas veces se llevan adelante políticas que para que tengan un resultado óptimo influyen varios factores. Por ejemplo, un factor que influye
es que el personal administrativo del Estado se haga esas políticas como propias. Entonces, si vos decís, se implementa la beca Progresar. Entonces, si vos no tenés nadie que te sepa explicar qué es la beca Progresar, la política navega en la nada, no tiene ningún éxito, ¿se entiende? Entonces, si el objetivo era que X cantidad de personas accedan a esa beca, no van a acceder porque nadie se la sabe explicar, ni vos sabés por qué es bueno o malo acceder a esa beca. ¿Se entiende? Digo, cosa que pueden O sea que el suceder. problema estaría en la difusión de la razón Sí, no solo en la de la beca. difusión, no solo en la difusión, sino también en que vos preveas cuando implementás una política económica que todos los mecanismos de implementación funcionen. ¿Me entendés? Digo, yo agarro y digo, voy a cobrar un impuesto a todos los que tienen pelo negro y mañana se tienen todo el pelo. Y al pedo, dices. Es un impuesto mal pensado, claramente. Digo, ¿se entiende? Entonces, O ¿cómo sea, lo pensás? ¿Se entiende? Digo, disculpe. sí, dale, Pablo. Por ejemplo, o sea, mal planteado en el sentido de que la gente accede y, digamos, no le da el uso o sea, No no le da el alcanzás. uso que se espera que le dé la gente. Claro, sí, pero no es un problema de que la gente no le da, o sea, yo entiendo que vos decís, y sé que no lo decís así, pero no es un problema que la gente no le da el uso, sino que no están las herramientas del marco económico aptas para llevar adelante esa política. ¿Eh? Voy a dar un ejemplo más actual. Cuando el año pasado se implementa el aporte extraordinario, que es un impuesto extraordinario por única vez a la gente de altos recursos, la FIP podía determinar, vos decías, bueno, todo lo que tienen, voy a dar la cifra, ¿no? Pero digo, todo lo que tiene más de 100 pesos pagan este impuesto. Entonces la FIP aprieta un botón y en función de la declaración dice, van a pagar el impuesto 10.000 personas. Lo pagan 8.000, la FIP determina cuáles son los 2.000 que no lo pagaron. Entonces, puede empezar a intimar a esos 2.000 y decir, che, vos tenías que haberlo pagado y no lo pagaste. ¿Por qué no lo pagaste? Y tener las herramientas de exigirle el pago. Es decir, tener el respaldo por el cual vos decís, lo tenés que pagar. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos decís, esperamos recaudar de ese impuesto tanta plata, es en función de todos estos elementos e instrumentos. Si no lo recaudás, fallaste. Si lo recaudás, quiere decir que la implementación de esa política fue bastante eficaz. Capaz que no alcanzarte el 100% eficaz, pero un 70, 80, 90%. ¿Se entiende? Muchas veces, a veces sin darte cuenta, se toman medidas que después quedan en la nada. Digo, entonces, vos, por ejemplo, podés implementar una política económica y si el resultado es adverso a lo que previste, quiere decir que fue totalmente ineficaz. No sirvió para nada. ¿Eh? Básicamente eso. Yo podría darte miles de ejemplos. Hace un año, en octubre del año pasado, se decía que el Banco Central se iba a quedar sin reservas. Y hoy contás y tiene 4.000 millones de dólares más de reservas que hace un año. Quiere decir que, como hiciste el pronóstico, te equivocaste a un año después. ¿Me entendés? Entonces hubo algo que en el medio o al inicio del pronóstico, que vos tomaste los datos de una manera para hacer un pronóstico que después iba a fallar. ¿Se entiende? Es eso, básicamente. Eso, tal vez ustedes no le dan el seguimiento, pero los que estamos en la economía, decimos, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, y se corrige permanentemente. Podría darle 50 ejemplos de cosas que pasan actualmente, en las cuales se corrigen para bien, y en las cuales hay que actuar para corregirlas porque no están dando el resultado que se espera. Y eso pasa permanentemente en la economía. Eso es eficacia. ¿Quedó claro de eficacia? ¿Eh? Sí, profe, muchas gracias. Y la otra distinción Gracias. que quiero hacer conceptual es, no es lo mismo crecimiento que desarrollo que progreso. Crecimiento en la economía es mayor producción de bienes y servicios. Una economía crece cuando produce más bienes y servicios. Una economía está en recesión cuando produce menos bienes y servicios. Así, por ejemplo,
La economía argentina se dice que va a crecer en 2021 7,5%. Quiere decir que hubo una producción 7,5% superior de bienes y servicios a la del año pasado. Eso es crecimiento. Desarrollo es toda incorporación de tecnología en la economía, en el proceso productivo. Yo le decía la clase pasada que economía, lo que es producción de bienes, intercambio de servicios, hubo siempre. Tal vez lo que cambiaron fueron las modalidades de producir o intercambiar bienes y servicios. Bueno, un dato característico de la época es cuánta tecnología se incorpora al proceso productivo. Entonces, una economía desarrollada es que permanentemente renueva tecnología, incorpora tecnología. No es vos podés plantar soja caminando con un carrito, con una bolsa y tirando los productos. O podés sentarte en un tractor, última generación, ponerte a caminar el tractor, fumarte un pucho, tomar un mate, etcétera, etcétera. Son dos formas distintas de producir bienes y servicios. Y a su vez eso tiene otras implicancias, tanto en el mercado laboral, a veces negativo, porque la incorporación de tecnología resta puestos de trabajo, hay una reconversión de los mercados laborales, o en términos positivos, porque por ejemplo más tecnología muchas veces es menos contaminación, más producción, más productividad, etcétera, etcétera. Y progreso, ¿qué quiere decir progreso? Quiere decir que el resultante, la renta que obtiene la economía, se distribuye de manera tal que se puede progresar, que se pueden satisfacer más necesidades. Eso es progreso. Una economía puede crecer sin desarrollarse y sin progresar. Una economía puede crecer, puede desarrollarse y puede no progresar. El óptimo, lo bueno es que una economía crezca, se desarrolle y progrese. Eso es un círculo virtuoso de la economía, básicamente. Que haya crecimiento, que haya desarrollo y que haya progreso. Bueno, si hasta acá más o menos estamos bien, no digo bien del todo, pero más o menos bien, terminamos la unidad 1. La primera parte la terminamos. Y podríamos avanzar con demanda. Si quieren preguntar algo, aprovechen y pregunten ahora. Y si no, avanzo con demanda. ¿Estamos para avanzar? Sí. ¿Sí? Esto de usar los auriculares es tremendo. Te quedan las orejas partidas. Bueno, ¿estamos? Avanzo con demanda. Bueno, vamos a la unidad 3, a demanda. Cuando ya entramos en demanda, ya vamos a analizar más el aspecto microeconómico. Es decir, todo lo que vamos a hablar está más vinculado a por qué tomamos una decisión de demandar o consumir un determinado bien o servicio. Básicamente, la demanda o el consumo de un bien o un servicio tiene que ver con la satisfacción de la necesidad. Es decir, consumimos un bien o un servicio que nos brinda una utilidad. Ese es el valor que le damos al consumo de ese bien o servicio. Por lo general, uno cree que toda la demanda o consumo de un bien o un servicio guarda relación con una funcionalidad de ese bien o servicio, con esa utilidad. Pero muchas veces pasa, influidos por la publicidad, influidos por el marketing, que hay distintos factores que influyen en el consumo de un bien o un servicio. Podemos consumir por imitación, por imitar a otros, consumir un bien o un servicio. Podemos consumir un bien o un servicio por una etiqueta, por una marca, sin conocer si tiene cualidades o no. Podemos tener un consumo conspicuo, es decir, lleva una etiqueta con un precio alto. Podemos tener un comportamiento de consumo irracional o especulativo, no necesariamente en función de una cualidad de un bien. Entonces, doy siempre un ejemplo. Empieza Mundial de Fútbol y todo el mundo compra televisores nuevos, ¿no? Como si fuese una condición para ver el Mundial. Nada. Por lo general, después ese televisor lo compraste 48 cuotas, lo terminás de pagar al otro Mundial.
que compras otro televisor. Digo, no hay una necesidad de consumir un televisor. Pero bueno, hay otro motivo que lleva a consumir el televisor, que tiene otro factor. La teoría económica, hago esta aclaración, la teoría económica entiende que, por lo general, un agente que consume racionaliza todo un proceso de toma de decisiones que hace que tenga en cuenta su nivel de ingresos, sus gustos, el precio de un bien, para tomar una decisión si consumir o no determinado bien. La función demanda, la función consumo, básicamente depende del precio del bien que queremos consumir. Por lo general nosotros cuando queremos consumir un bien o un servicio, lo primero que queremos es el precio de ese bien o servicio. El precio de otros bienes, ¿por qué? Por lo general, en economía... ¿Profe? Sí. Discúlpame. No, sí, te ¿Estás disculpo. hablando de la teoría económica o microeconómica? Teoría micro, que es una parte de la teoría económica. Ah, listo. Listo, gracias. No de nada. Digo, por lo general cuando consumimos un bien o servicio, nos fijamos primero lo que se llama la función demanda. ¿En función de qué consumimos un bien o servicio? Puede ser, primero, en función del precio de ese bien o servicio. ¿Vos querías preguntar algo, Melissa? Sí, profe, disculpe que lo moleste otra vez, pero se me cortó y estaba hablando sobre la teoría económica, algo sobre los ingresos y los gustos, algo así, pero después no entendí porque no le seguí el hilo. No, lo que digo es que uno consume en función de distintos aspectos. Uno te toma acá y te va a llevar a eso que te quedaste por la mitad. Uno es en función del precio de un bien. Si cuando nosotros consumimos un bien o un servicio, nos fijamos primero en el precio. Si es accesible o no, si es barato o caro. Ahora, ¿qué pasa? No, hay distintos tipos de bienes en la economía. La gran mayoría de los bienes son bienes normales, que se los clasifica como bienes normales. Pero después tenemos bienes de primera necesidad. Por ejemplo, un medicamento es un bien de primera necesidad. Entonces, si nosotros necesitamos por nuestra salud tomar un medicamento, muy difícilmente podamos fijarnos en el precio o en la variación del precio. Lo vamos a consumir igual. Una vivienda es un bien de primera necesidad. Si no podemos acceder a la vivienda propia, lo que nos vamos a fijar es en el precio de alquilar el usufructo de una vivienda, el alquiler. Entonces, pero si aumenta el alquiler, tenemos opciones. O vivimos en una carpa o en la calle, o ocupamos una casa, con K, ocupas, con K digo por la serie, ¿no? Ocupamos una calle y somos ocupas de una casa y vivimos ahí. Y entonces, nada, los bienes de primera necesidad es más difícil entender la variable precio. Podemos fijarnos en el precio de otros bienes también para consumir. ¿Por qué? Porque hay bienes sustitutos. Es decir, por ejemplo, nosotros que hacemos una ensalada, nos gusta determinados ingredientes en esa ensalada, aumenta el precio de ese ingrediente, lo podemos reemplazar por otro. Digo, si no queremos acceder a eso. Yo decía a las 7, por ejemplo, vos querés incorporar vitamina C, decís, bueno, tengo el kiwi, la naranja, el pomelo, la mandarina. Querés comer kiwi, es el bien más caro de los 4. Entonces, podés optar por otro. Sustituís un bien por otro que te da las mismas cualidades. Entonces, ahí mirás el precio de otros bienes, porque son bienes sustitutos. Pero también hay que mirar tu nivel de ingresos. ¿Por qué? La teoría económica no ocurre esto a veces. La teoría económica entiende que vos vas a consumir en función de tu nivel de ingresos. Digo, cuando digo no ocurre esto comúnmente, es que muchas veces se consume por encima del nivel de ingresos, ¿no? Si pregunto acá quiénes tienen tarjeta de crédito, van a decir, y a veces gastamos más de lo que podemos pagar. Y lo hacemos a largo plazo especulando que después lo podemos pagar. Estamos consumiendo por encima del nivel de ingreso. Y después hay un factor que no tiene un valor. Es un factor que es subjetivo, que es el gusto. El gusto es el valor que cada uno le da a un bien o un servicio. Entonces, por ejemplo, vos querés usar un medio de transporte como la bicicleta porque te gusta andar en bicicleta, el costo es mantener la bicicleta. No pagás un precio por el transporte en bicicleta. Ahora, si querés andar en subte, ya tenés que calcular que tenés que pagar el boleto de subte.
o en colectivo, tenés que pagar el boleto colectivo. Entonces, además de ver el precio del bien, el precio de otros bienes, tus ingresos, tus gustos, también empezás a ver los distintos tipos de bienes. Bienes normales, bienes sustitutos, hay bienes complementarios. No podés usar un zapato y otro no. Entonces vos tomás el par de zapatos. Cuando vas a ver el bien, es un par de zapatos. Complementan unos con otros. Hay bienes de primera necesidad, que es más difícil determinar el consumo en función de la variación del precio. Eso influye en la toma de decisiones sobre el consumo. Para los bienes normales, que son la mayoría, la teoría económica dice que hay un comportamiento inverso entre precio y cantidad. Dice, para los bienes normales, son la mayoría de los bienes, dice, si aumenta el precio de un bien, la cantidad demandada de ese bien disminuye. Y si baja el precio de un bien, la cantidad demandada de ese bien aumenta. Es un comportamiento que se da, ustedes no sean, tal vez no lo esquematicen, pero en la toma de decisiones se da. Hay estadísticas, por ejemplo, que hablan, cuando aumenta el precio del subte, mucha gente deja de viajar en subte porque no puede asumir ese costo y vuelve al colectivo o va a un medio de transporte más barato. Y a su vez, si aumenta el precio del colectivo, aquellos que le ven un beneficio viajar en subte y pueden soportar la diferencia, prefieren viajar en subte que viajar en colectivo. Entonces, una masa de usuarios y consumidores van cambiando. Colectivo, subte, bicicleta, subte, colectivo, etc. ¿Se entiende? Es lo mismo que cuando muchas veces aumenta el precio del combustible o el estacionamiento, empezás a calcular si te conviene ir en coche o no al trabajo, porque tal vez es más barato el transporte público. Otro factor que tenés en cuenta, el gusto. Si te gusta o no viajar en transporte público. Si te es cómodo o no viajar en transporte público. Pero básicamente estos son los elementos a tener en cuenta para el consumo, para definir el consumo de un bien o de un servicio. Obviamente, en función de la restricción más importante que tenemos para determinar el consumo de un bien de servicio, es el ingreso, es el presupuesto que tenemos. Es la restricción más fuerte, más importante que tenemos. Como dije antes, se puede alterar eso en función de toma de decisiones ya más personales, ¿no? Pero básicamente la restricción más importante que tenemos son los ingresos. Ahora, podemos variar nuestro patrón de consumo, nuestra demanda, en función de modificaciones que tengamos con el ingreso o con los precios. Si el ingreso aumenta, tenemos que analizar, como decía antes, cuánto aumenta el precio, cuánto baja el precio, cuánto se mantienen los precios constantes, para saber si vamos a poder consumir más o menos o lo mismo. Y si tenemos un aumento de ingresos muy importante, tal vez parte de ese ingreso no lo destinemos al consumo, sino al ahorro. Si tenemos un ahorro, no estamos destinándolo al consumo. Si varían los precios y no nos varía el salario, también vamos a cambiar nuestro patrón de consumo, porque vamos a consumir menos, básicamente. Y después hay otra modificación que se da, que es la modificación del precio de un bien, el cual puede tener un bien sustituto. Entonces nosotros podemos cambiar nuestro patrón de consumo de un bien por otro. Como explicaba recién el susto del colectivo. O por ejemplo, ustedes pueden comprarse el apunte y leerlo, o pueden cargarlo en la computadora y leerlo también. En el fondo hay una toma de decisiones que tiene que ver con el costo y con la comodidad, con el gusto. Pero eso se modifica. Eso varía en función de lo que nosotros creamos más conveniente, más barato, más eficiente, más eficaz, más a gusto, etcétera, etcétera. Sin darse cuenta ustedes todos los días toman estas decisiones. Hasta cuando va al supermercado, la gente sale con el carrito, llega a la caja y sigue vendiendo cosas. Y vos no sabés si es una necesidad o es un vicio, como se dice popularmente, pero tiene un comportamiento que tiene poco que ver con lo funcional. Y a veces también, como digo,
gastar por encima de los ingresos, dejando de pagar a cuotas, aún sin pagar el interés, ¿no? O sea, que sea el mismo costo, es una decisión económica que tiene que ver con asumir deudas a futuro, sabiendo que uno las puede soportar tal vez, o no, a veces. Pero son normas de conducta de consumo de bienes y servicios. Hay una diferencia no menor entre lo que la teoría económica sostiene como un comportamiento racional en la decisión de consumo a lo que ocurre en la vida real. Por lo general, en la vida real, no todas las decisiones de consumo son racionales. No todas. Yo les pregunto a más de una de ustedes, o de uno, por qué tienen determinada cantidad de ropa en su casa y porque quiero. Y podríamos analizar cada uno de ustedes, no les voy a exigir que den un ejemplo, pero podrían dar cualquier ejemplo acerca de por qué, si fue una toma de decisión racional, determinado consumo o no. Ahí tengo una compañera que se está pidiendo sumar. Bueno, hay dos personas que pidieron sumarse, espero que se hayan sumado al grupo. Capaz que es una de las dos personas que no podía sumarse. ¿Se entendió esto? No es complejo, pero es importante tener en cuenta los distintos factores. Hay otro concepto económico, termino la clase con esto, que nosotros no le damos tanta importancia para este curso, se los quiero decir, no para que se vuelvan locos, no para que lo estudien, para leerlo, porque va a estar en el material, que es la elasticidad. La elasticidad, ¿qué permite? Les digo el concepto, nada más para que lo sepan. ¿La qué, profe? Perdón Elasticidad. que no entendí. Elasticidad. Okay. Ahí te lo escribo. Hay un apéndice especial en el capítulo Machoni Baker. La elasticidad que permite saber, al modificar una variable económica, qué impacto tengo en otra variable económica. Es decir, yo digo, ¿qué impacto voy a tener en el consumo y la demanda? Un aumento generalizado del 10% en los ingresos. ¿Entiende? Entonces, se hace una aproximación. Si los ingresos en el país me suman toda esta plata, un aumento del 10%, me va a impactar de esta manera en el consumo, etcétera, etcétera. Obviamente, viendo qué pasa con otras variables, como el precio. Eso es la elasticidad. ¿Cuánto va a disminuir el consumo de toda una sociedad si aumenta un 5% los precios de todos los bienes y servicios? Entonces, por ejemplo, cuando se determina, el ejemplo que siempre doy es, nosotros tenemos una ley de movilidad jubilatoria. Esa ley de movilidad jubilatoria determina cada 3 meses un aumento porcentual de todas las asignaciones jubilatorias, pensiones y asignaciones de discapacidad y asistencia, con asignaciones por hijo, por embarazo. Todo eso está registrado. En el ANSES hay una computadora que sabe cuánta gente va a recibir ese beneficio, etcétera, etcétera, y cuál es el impacto en el global de la economía. Es decir, por ejemplo, ahora en septiembre creo que era el 12,02, si no me equivoco, o el 12,39 el aumento de esos saberes. 12,39%, 12,02%. Me estoy mezclando este trimestre con el anterior, no sé cuál era bien cada uno. Entonces, la ANSES puede decir, esto implica volcar en los bolsillos de las personas tantos millones de pesos. Esto implica que si los precios aumentan tanto, varía el consumo tanto, etcétera, etcétera. Eso permite obtener la elasticidad. La elasticidad permite proyectar aproximaciones más certeras en términos de número. Y también te permite, allá te doy, Melissa, también te permite tomar decisiones con más aproximación a un escenario más real.
¿Querías preguntar algo, Melissa? Sí, ¿cómo era el tema de, por ejemplo, yo trabajo para una obra social, ¿no? Y para una prepaga. Y lo que hoy un cliente me ¿Obra pregunta, social para las dos trabajas? para las dos, sí, para las dos. Y lo que un cliente me preguntó fue cada cuánto subían la prepaga, lo que yo le pregunto, bueno, a mis superiores, y ellos me responden que no saben porque depende del Estado, ¿no? Claro. Que determina si la aprueban o no la tarifa, ¿no? El Claro. precio. Quiero saber cómo es eso, o sea, a veces es en la Argentina o es a nivel internacional también que pasa esto, que se aprueban, por ejemplo, ciertas cosas y ciertos servicios y ciertos no. No, cualquier estado, en cualquier país, siempre tiene la posibilidad de determinar ciertos precios. Por ejemplo, la tarifa de servicios públicos está determinada por el Estado. Después el servicio público se puede privatizar, pero el precio está enmarcado en un acuerdo entre el privado que brinda el servicio a partir de una concesión que el Estado hace de ese servicio público y el Estado. En el caso de las medicinas prepagas, yo tuve un ayudante en este curso durante varios años, que ahora está viviendo en Estados Unidos, que era la economista jefe de la Cámara de Medicinas Privadas. Y era la que hacía los cálculos de los costos para hablar con el Estado cuánto tenía que aumentar las medicinas privadas. En el caso de las medicinas privadas, el Estado autoriza cada tanto un aumento. Lo que pasa es que en ese caso, la salud la salud pública, la salud de la población, es una política de Estado y hay una parte del servicio de salud que lo brindan los privados. Entonces el Estado determina en qué momento puede aumentarlo. El privado, ¿qué te va a decir? No importa en cuál trabajes vos. No me es rentable tener este negocio de una prepaga, ¿no? Y el Estado hace cuentas y dice, mira, es rentable. Vos tenés 3 sistemas de salud. El de la prepaga, el de la obra social y el del hospital público. Uno es gratuito con determinadas características, otro es el que obtenés si tenés un trabajo registrado o sos monotributista y optás por una determinada obra social, y el otro vos optás por pagar un servicio de medicina privada. Entonces, estos dos no tienen, o sea, el costo de la obra social son los aportes que vos hacés y el aporte que hace un empleador. Vos como trabajador o trabajadora y un empleador y una empleadora. Más algún aporte que hace el Estado para sostener ciertos servicios. El del sistema público lo sostiene el Estado. El de la privada, el Estado te enmarca te hace un marco legal para que no excedas en el cobro y en el costo. Entonces, cada tantos meses, depende de la situación, se discute el aumento o no. ¿Quién es el organismo que regula esos aumentos? La Superintendencia de Servicios de Salud. La Superintendencia de Servicios de Salud regula eso. Si vos trabajas en una prepaga donde el Estado te dice aumenta 10% y aumentó 12%, yo voy y hago una denuncia en la superintendencia y actúa sobre ese aumento de más. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una denuncia por una mala prestación de una obra social, porque las obras sociales a veces no te cubren todo, tenés que pagar ciertos tratamientos, etcétera. Si tengo que hacer un reclamo, voy y lo hago a la Superintendencia de Salud, que es el organismo que regula todo el sistema. Hay todo un debate acerca de si la salud debe ser privada o no, etcétera, etcétera. Pero básicamente se maneja de esa manera. En otros países depende. Yo te puedo dar el ejemplo de Cuba, que la salud es toda pública, y otros ejemplos de otros países donde hay salud pública y privada. Lo que pasa es que el problema de los hospitales, el servicio de hospital público en la Argentina, tiene que ver más que nada, no tanto con el personal, porque los mismos médicos que trabajan en el sistema público trabajan en el privado.
son los mismos. Trabajan en los dos sistemas. De hecho, yo te podría decir que los mejores médicos están en el Hospital de Clínica de la Ciudad de Buenos Aires. Los titulares de cátedra de medicina de la UBA son los jefes del Hospital de Clínica. Esto le digo un conocimiento de causa, aparte por tener gente amiga. Digo, jefe de cardiología del Clínica es el padre de un amigo que era titular de cátedra de cardiología en la Facultad de Medicina de la UBA. Él le enseñaba a sus alumnos en la teoría y en la práctica, cuando hacen la práctica en el hospital, cómo ser un cardiólogo. Después tenía su consultorio privado también. Y también trabajaba para una prepaga. Tenía los tres sistemas. La realidad, la diferencia es que, por ejemplo, no sé si ustedes conocen, pero... En la infraestructura, DIM, básicamente. claro, DIM, que todos los años renuevan sus equipos, ¿entendés? Y tienen mejores maquinarias, más precisas, más caras, importadas, ¿entendés? Es ahí. Pero eso es ¿por qué? Porque el sistema privado lo que te genera, eso lo que te genera es lo que vimos en la clase pasada, un tema de desigualdad. Porque en el sistema privado puede acceder el que puede pagar. ¿Entendés? El que no puede pagar queda en el sistema público. Entonces, vos tenés que ver, es una cuestión de recursos, y obviamente el sistema privado, como obtiene recursos en sus cálculos, está previsto una permanente readecuación de su sistema. Entonces, claro, equipos, infraestructura, insumos, por lo general siempre tiene. Pero el público, hay hospitales públicos que tienen todo. Lo que pasa es que la demanda es mucho mayor también. Entonces, una operación en un privado es más rápido que en un público, la atención es más rápida que en un público, etcétera, etcétera. También después, no todos los lugares del país, porque no es rentable, hay un sistema privado de medicina. Y vos vas a un pueblo del interior y tal vez un sistema privado no es rentable. Entonces está la sanidad pública. Eso funciona así. Igual te digo, si vos analizás, agarrá un mapa de la Ciudad de Buenos Aires, entrá a la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, agarrá un mapa y pone un mapa de hospitales públicos. Y vas a ver que en las comunas del sur, en la comuna 8, por ejemplo, no hay ningún hospital público. O hay uno. Y en la comuna del centro y del norte, donde tal vez hay más trabajadores con prepagas o con obra social, hay más hospitales públicos. También hay ahí una construcción de la salud pública compleja. Igual, cualquier médico que te hable hoy sobre el sistema de salud, hay todo un debate, porque es un debate interesante. Hay posgrado de economía de la salud. Ustedes saben que los gobiernos gastan más plata en remedios del cáncer. Sería más barato para un gobierno gastar plata en prohibir fumar que lo que gasta en los remedios contra el cáncer que genera el cigarrillo. En el costo que asume un Estado es más barato prohibir fumar. Eso que dicen las tabacaleras, los puestos de trabajo se pierden, el impacto económico es menor de lo que se gasta en salud, en tratamiento de esas enfermedades que produce el fumar el cigarrillo. Y así, es un debate de salud también, no sé si alguien levantó la mano, es un debate de salud también que se da, ahí Pablo, respecto a si hacer medicina preventiva o la medicina post-enfermedad. Si hacer medicina preventiva no hace falta tantos hospitales, sino que hace falta más atención primaria a la salud. Digo, es todo un debate. Entonces, en ese debate también entra el negocio de los laboratorios, que son los que producen los medicamentos, ¿no? Y que se vio, yo mira, un ejemplo de tecnología con la vacuna del COVID. Digo, ¿en cuántos países se produjo la vacuna del COVID? O sea, la fórmula, no más de 15. Hoy tiene aprobada no más de 10, 15 países la fórmula.
Argentina produce una vacuna que no desarrolló una fórmula propia. Argentina está desarrollando una fórmula propia, pero la vacuna que produce hoy Argentina es una vacuna de origen ruso, la Sputnik. ¿Entendés? Entonces, salgo del chat, ahora te digo los aumentos previsionales, Danila. Entonces, el avance de la tecnología determina, pues fíjate, el desarrollo de tecnología y el desarrollo de la industria farmacéutica y los laboratorios determinan quién puede producir una vacuna, por ejemplo, contra el COVID. Entonces, después vos tenés que otros países la van desarrollando. Es más, yo creo, por ejemplo, Brasil va a producir la Pfizer, si no me equivoco. Argentina produce la Sputnik y ya hizo un convenio para producir la Moderna también, creo. Todavía no se está produciendo, pero también se hizo un convenio para producir la Moderna. Puede ser que Argentina desarrolle una propia, que está en proceso de prueba ahora. Creo que entra en proceso de prueba la propia. Pero eso está determinado por el desarrollo de la ciencia de la tecnología y la industria farmacéutica. Y eso está marcado en las diferencias de desarrollo tecnológico de cada economía. Y otros países ni pueden producir una vacuna que inventó otro país, por ejemplo. Los aumentos de haberes previsionales no se dan en función de los recursos totales de ANSES. El aumento de los aumentos previsionales se dan en función, hace algunos años en Argentina, de una fórmula que está en la ley de movilidad jubilatoria. Es una fórmula que combina distintos aspectos, la variación salarial, la inflación, etc. Es una fórmula matemática y eso determina un porcentaje de variación trimestral que guarda relación con varios aspectos de la economía que obviamente influye en los recursos que va teniendo ANSES, pero no depende de los recursos totales de ANSES. Se supone que con esa fórmula se contemplan que los recursos de ANSES alcancen para pagar los aumentos de esa fórmula. Se fue Melissa. ¿Vos, Pablo, querías preguntar algo? Sí, profe. Me había quedado una duda respecto a la elasticidad. Yo sé que no lo va a tomar, pero por la duda, porque también me habían comentado hoy el concepto. Era si, así como aplicaba en otros, o sea, aplicaba en la demanda tanto como en la oferta también, ¿no? Mirá, en el libro Mochoni y Becker vas a tener como 30 modelos, Sí. 30 fórmulas distintas de elasticidad. Aplican todas las variables. Claro, por ejemplo, como el de, creo que era... Elasticidad, precio-demanda, claro, todo. En todas variables se aplica. En macro y en micros. Se aplican todas variables. Nosotros le llamamos a los economistas a hacer cálculos matemáticos, es decir, cálculos econométricos. Es decir, proyectar en un escenario probable de impacto numérico de una variable económica. Yo digo, si yo presto, largo un sistema de créditos por 200.000 millones de pesos en la economía argentina, ¿a cuántas empresas puedo llegar? Etcétera. Hago ese cálculo y determino, y ahí digo, bueno, si lo oriento a esto, ¿qué impacto puede tener en la economía? Etcétera, etcétera, etcétera. Digo, y se va haciendo ese cálculo. Y eso te lo brinda la elasticidad. Es lo que te permite obtener esa aproximación. No es una futurología, es un número más o menos cercano a lo que puede ocurrir. Porque después, como yo dije la clase pasada, la economía está vinculada al tema psicológico, sociológico también, a la sociología y la psicología. Entonces siempre tengo que tener una especie de contemplación de que cambien los humores. Por ejemplo, mira, recién leía, voy a meterme de vuelta, entre clase y clase, leía un portal de noticias. Entonces, mira, te voy a leer el título. No te voy a decir el portal, búscalo. La especulación previa a las PASO llevó a las acciones argentinas a ganar hasta 13% en Wall Street. Digo, si yo hubiese hecho un cálculo aproximado hace 2 meses, capaz que no acertaba ni de casualidad esto. Acá hay un factor psicológico que motivó una especulación financiera
que hizo que una acción argentina en Estados Unidos, en Wall Street, en la bolsa de Estados Unidos, aumente 13% en un día. Es decir, lo que se llama en la jerga económica la toma de ganancias. ¿Entendés? La compro, gané 13% ya y hago una especulación. Si yo tengo que analizar, si hubiese analizado este fenómeno 3 meses antes, no hubiese acertado. Porque influyeron otros factores. ¿Entendés? Capaz que me hubiese aproximado cerca. Entonces, eso es lo que yo digo, vos al cálculo económico, al cálculo matemático, tenés que dejar siempre una ventana abierta de probabilidad acerca de motivación psicológica, de sociológica, de cómo se mueve la sociedad en su conjunto para una decisión económica. ¿Se entiende? Melissa, te había sido, no sé si te quedó respondida la pregunta. No, apagué la cámara, profe. Ah, No. bueno. No, que te había sido, digo, está todo bien, digo, no te veía acá. No, sí. Así que mañana vas a la empresa y le decís, mira, le pregunté al profe cómo. No era un cliente en realidad, Ok. era un cliente que quería saber si le iba a Decile. No, pero el listado regulaba eso. Pero bueno. Muchos años tenía el actual vicepresidente del grupo VAPRO, Ariel Luthier, que cursó conmigo, compañero mío, amigo mío, fue miembro de la Superintendencia de Seguro de Salud. Y estaba a cargo de la negociación de ese aumento con las privadas. Así Sí. que, sí. Así que conozco algunas discusiones al respecto. Hay un montón, en el trabajo hay un montón sobre que las obras sociales realmente no se deberían de pagar bonos en las obras sociales, pero se pagan muchísimos, dependiendo de las obras sociales que Dependiendo de la obra social, claro. Sí, dependiendo de la obra social. Bueno, yo justo hago transferencias de obras sociales a una obra social que no, en la cual no se pagan los bonos, que lo cubre porque cumple con el PMO. Hay obras sociales que funcionan muy bien, Sí. grandes y chicas, ¿eh? Digo, Sí. Esta es chica, no, esta es relativamente chica porque se formó en el 2014. Pero, por ejemplo, siempre que nosotros estamos trabajando, hay una que es de YPF, los trabajan en YPF, es impresionante los que están afiliados lo Mi conformes. hermano era gerente administrativo de la obra social de Petróleos Privados. Sí. También es chica. Bueno, pero petroleros, por ejemplo, que tiene sueldos muy altos. Sí. El convenio petrolero. Entonces vos tenés aportes muy altos a la obra social. Entonces, claro, pero también es un trabajo de riesgo. Sí. Entonces, nada, el sueldo más alto, pero a su vez también podés tener más gasto en salud. Digo, no es lo mismo todo, entonces el manejo es distinto. De repente la expansión territorial que tiene que tener la OSECAP, que es la Obra Social de Empleado de Comercio, no es la misma que la de petroleros privados. Porque petroleros privados, mi hermano se pasaba viajando a Chubut, a Neuquén, a Tierra del Fuego, a Santa Cruz, a las provincias petroleras, a Neuquén. Y también cobertura nacional en ese entonces. Claro. Entonces, digo, eso depende de cada obra social también. Pues así que si hubiese cursado, qué sé yo, te digo cuánto, 7 años atrás, 8 años atrás, hubieses visto a la persona que hacía el cálculo en la Cámara de Medicina Privada y a mi amigo que está en la Superintendencia de Seguro de Salud. Un día lo junté a los dos. Años, no creo que me dé la cabeza. Bueno, gente, hasta acá llegamos. Contesto mismo la unidad 1 y la unidad 3. Si tienen preguntas, dudas, quieren sacarse dudas, preguntar, aprovechen. Si no, sí, dale. Mi pregunta es si para la prueba, o sea, respecto a la unidad 3, nosotros no tenemos que saber la fórmula por ejemplo, la fórmula que toma todas las variables en las que hay que No le voy a preguntar fórmula. calcular un precio. No le voy a preguntar. No, son preguntas de razonamiento conceptuales. Claro. No, me preocupaba, por ejemplo, cuando empecé Tal a vez puede muchas haber fórmulas y estadísticas. Tal vez puede haber alguna pregunta con algún número en donde ustedes tienen que sacar una conclusión, pero nada, es sencilla. No, igual más de una o dos no hacemos con eso. Una, por lo general, la Cernam,
voy a liberar de eso, de esa culpa, la Hernán en algún tema, con ganas de molestar nada más, pero nada. Siempre alguna pregunta es más difícil que otra, porque si no el examen algún grado de complejidad tiene que tener, ¿no? Pero no le voy a decir así, no de mala leche, sino simplemente para evaluar. Eso. Bueno, gracias, profe. Eso. Profe, yo tengo una duda, pero no sé si lo vamos a ver con usted o con el otro profe, que era sobre el movimiento de la curva en la demanda y en No lo van a ver. ¿No? ¿Tampoco los cambios de la renta? No, los cambios de la renta los vi por arriba. Cuando dije el cambio de ingreso, los Sí. movimientos en la curva, ¿yo por qué lo doy? Esto como les expliqué la clase pasada. Ustedes vayan a leer el capítulo, o está leyendo el resumen. Sí, Vas a leer el capítulo, va a estar esto. sí, Entonces va a ser muy difícil decir, bueno, leo hasta acá y esto no. Vas a tener que leer todo. Entonces, para comprender todo, ¿se entiende? Pero no te lo voy a tomar. No necesito que sepas los cambios en la curva de demanda, cómo se van dando. Pero yo te expliqué cómo es la ley de la demanda, ese sí, cambio inversamente proporcional. Entonces vas a entender los cambios en la curva de demanda. Eso lo vas a entender porque tenés el movimiento de la relación inversa entre precio y cantidad. Y ahí lo vas a entender. Un ejemplo, una pregunta, qué sé yo, no sé, a ver, te leo el examen pasado. No lo tengo acá a mano. El examen pasado, a ver si tengo para. A ver si busco un examen. Acá. Un examen, te leo una pregunta. Te leo la más difícil para. A ver. No, no encuentro examen, che. A ver. Espera un cachito. Solía tener un examen acá en esta computadora. Pero no tengo examen acá. Pero nada, un ejemplo de la pregunta puede ser que yo en el primer examen es, por lo general en el primer examen hay muchas preguntas mías que vinculan una política pública con efectos sobre demanda y oferta. O te nombro 3, 4 medidas del gobierno y te pido que me definas cuál se relaciona, o te nombro una medida del gobierno y te digo, bueno, esta tiene que ver con la política fiscal, monetaria de ingresos, estoy dando distintos ejemplos y vos tenés que decirme cuál es la correcta, que puede incluir una opción que ninguna es correcta. Una limitación de exportaciones sobre determinado producto puede ser, profe. Sí, pero yo te puedo decir, si se limita, por ejemplo, te podría decir, el establecimiento del cepo a la exportación de carne es una política comercial del sector externo que no tiene nada que ver con la política de ingresos, porque no influyó en ella. Y entonces yo te puedo decir, es correcto o incorrecto, y vos me podés decir, así como está planteada, es correcta, porque yo te dije que a la vez implicaba establecer un máximo de precios. Claro. Y vos podés decir, es incorrecta porque también implicó un máximo de precios. Bueno, pero incide en la demanda y en la oferta una política. Sí, pero yo no te le pregunté eso. Yo te dije, si era la política de sector externo, es correcto. Ahora vos me decís, es incorrecto porque también influyó en la política de determinación de precios del mercado interno. Ahora, nosotros tomamos el examen, vas a tener una correcta e incorrecta, y después les hago esta aclaración porque pasó con 2 personas. Nosotros tomamos el examen, multiple choice, y después nosotros antes le decimos, el examen dura de 21
a 21:45 y a las 22 se conectan. Cuando tomamos el examen, el final, vieron que eran 2 días, en un día se conectaron 5, los dieron 5 y se conectaron los 5. El segundo día los dieron 5 y se conectaron 3. Los 2 que no se conectaron habían aprobado por Teams y como no se conectaron les quedó insuficiente. Se los aclaramos antes. Entonces cuando vos te conectás, si a vos te surge una duda de esa, nosotros revemos la situación en función de la respuesta anterior que vos me das. Porque yo entiendo que vos entendiste la pregunta, hiciste una respuesta, pues nosotros entiendo también una cosa, el multiple choice, en el marco que te propone el team, es muy esquemático. Porque yo podría tener otras opciones en multiple choice, que el Teams no me lo permite. Entonces, nada, a veces está ese punto, se defiende o se hunde. Danila, depende qué digas. Pero esos 2 se hundió, no se conectaron y vos fíjate que después protestaron, fueron al departamento y nosotros en el departamento explicamos y en el departamento le dieron la respuesta que le dimos y nunca más fueron al departamento porque no se habían conectado. Y no sé, nosotros tenemos, Marcos, la experiencia que la diferencia entre el examen presencial que tomamos y el choice solamente implicó un 2% más de aprobados en el choice que en el presencial. Nada más que eso. O sea que es insignificante, ¿no? Para nosotros fue lo mismo casi. Casi lo mismo. No hubo variación. Entonces, por ejemplo... Pero lo que digo es que el choice depende con qué tranquilidad leas la pregunta, cuánto sabés, cuánto conocés, porque el choice no es una pregunta tal cual está en los libros. Cuando nosotros hacíamos el examen escrito, nosotros dábamos la oportunidad de preguntar más conceptual y desarrollar. Pero en el choice no. Entonces el choice depende mucho cómo vos lo lees y cómo vos lo razonás. Por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia con el año pasado, el primer examen les resultó difícil a los 2 cursos. Nos dijeron, no, fue difícil. De hecho, un curso, no me acuerdo si fue a las 7 o a las 9, yo creo que fue a las 7, que nota de 7 para arriba no habían sacado más de 3 o 4 personas. Casi todos sacaron 4, 5 y 6. Nada, después del segundo les fue bien y después recuperaron. Y llegamos a ese porcentaje que dije recién. Pero también el impacto del primer examen es como que te aclimata en un segundo examen. La diferencia acá es que el segundo va a ser presencial. Entonces, va a cambiar el eje. Capaz que el segundo tomamos de otra manera. No es choice seguro. Y respecto a si conviene un examen oral o escrito, yo les digo que les conviene un escrito. La experiencia mía es, les conviene siempre un escrito. Qué mal es. Les conviene un escrito. Un oral, por lo general, nosotros siempre hacemos una metodología que es 2 o 3 personas a la vez. Entonces, nosotros dejamos que entre ustedes elijan quién habla primero y lo que le decimos es que elijan un tema. Entonces, una persona habla y las otras 2 después dicen si estuvo bien, si estuvo mal o si le faltó algo. Entonces, si estuvo bien, nada. Después nosotros vemos si estuvo bien o no. Si estuvo mal, tiene que decir por qué. Y si le faltó algo, tiene que decir lo que le faltó. Con lo cual, el mismo proceso de intercambio entre los 2 o 3, nosotros evaluamos que va sabiendo cada uno, pasando por las unidades que tienen que estudiar. Pero cuando lo que nos pasa es que cuando nosotros decimos elijan un tema, lo primero que dicen es, no sé cuál tema, pregúnteme. Y cuando me dan esa respuesta, yo digo, no puede ser que vos no sepas un tema para desarrollar. Porque te estoy dando la opción que elijas el tema, además. Cuando yo estoy dando la opción que elijas el tema es cuánto vos sabés de esa unidad. Y a su vez,
si yo te hago 2, 3, tenés ese tema y 2, 3 preguntas, me las contestaste bien, para mí ya está casi aprobado el examen. Algo así, sí. Pero tenés que saber de todos los temas, porque el examen oral es un paseo por todas las unidades. Y después lo que sucede es que también es muy difícil entre ustedes, a un compañero o una compañera, decirle esto lo dijiste mal, esto aquí, esto allá. Eso también forma parte. Pero no es perverso, también es una forma que se autoevalúen ustedes. Después se dan cuenta que sabían y que no sabían, también pasa eso. Les paso, como somos grandes, ahórrense, me pasó una vez, vino un pibe y me dijo, profe, yo tengo que aprobar. Bueno, sí, tengo que sacarme un 4. Bueno, yo también tengo que comprarme un coche y no puedo. Depende de si puedes o no aprobar, claro. Digo, eso, nada, nosotros, toda la onda, está todo bien, pero en el momento de poner la nota hay que poner la nota. Y después tenemos una costumbre, que obviamente acá es más difícil, porque es una multiple choice, por eso hacemos también la conexión. A veces explicamos pregunta por pregunta, porque está bien o mal contestada. En el caso que tomamos examen escrito, los que quieren revisar el examen, se lo llevamos y lo corregimos uno por uno. No, coñita, no. Uno por uno. Le llevamos el examen, lo leemos, le marcamos lo que está bien, lo que está mal. Lo que nos pasa ahí siempre es que por lo general ustedes a veces no se acuerdan de lo que escribieron. Siempre pasa eso. No, profe, lo que quise poner fue otra cosa. Está bien, pero yo corrijo lo que pusiste. No lo que quisiste poner. El examen es lo que vos escribiste. Lo que quisiste poner yo no lo puedo evaluar porque lo tenés en tu cabeza. No está en el examen. Entonces, por eso yo les recomiendo siempre, como final, lean, porque lo importante es tener claro el concepto. Es tener claro el concepto. Teniendo claro el concepto, cualquier pregunta, sea múltiple choice, sea desarrollada, sea escrita, sea oral, lo vas a saber. Y si te va mal el primer examen, pero vos tenés claro el concepto, te va a ir bien después el segundo, indefectiblemente. Otra estadística que tenemos es que por lo general, casi todo lo que le va bien en el primero, aprueba en el segundo. Eso es así porque ya agarraron la mecánica de cómo estudiar la materia. Eso pasa comúnmente. Si puedo dar una autoevaluación, ¿a qué te referís, Gisela? Si yo me puedo autoevaluar, yo estoy haciendo un doctorado y tengo que estudiar más, me falta. No estoy dedicando mucho tiempo, como quien dice. Una autoevaluación cada uno de ustedes. Pablo, ¿quería decir algo? Nancy. Yo quería preguntar si la unidad 13 quedó algo por hablar o si ya la damos por hecha. No, denla por hecha. Un simulacro, decía vos, Marco. Sí, como en la clase antes del examen que van a tener conmigo el 28 de septiembre, sí, les cuento 2 o 3 preguntas las que tomé para que tengan una idea. Total, nosotros tenemos más de 100 preguntas hechas para el múltiple choice. Y ahora siempre todos los cuatrimestres hacemos nuevas. Hemos ido modificando las preguntas, así que les digo 2 o 3 para que tengan una noción de cuáles son. Y ahí pueden responder ustedes a ver si está bien o mal la respuesta que dan. El 28 lo hacemos el ejercicio, no hay problema. Profe, buenas noches. Yo en realidad quería decir algo que se debatió en el grupo, que por ahí se les pasó a uno de los chicos. En mi caso yo tengo las 2 vacunas y tengo el carnet. ¿Qué pasa con los chicos? Eso quería preguntar, porque como se habló en el grupo y bueno... No, bueno, nosotros el examen presencial lo vamos a tomar en noviembre. Nosotros el examen presencial y hay una clase magistral antes, si no me equivoco es en todo en noviembre, no en noviembre, por ahí. Yo lo que pedí a la universidad era tratar de pedir el examen, el certificado de vacunación a los efectos de estar más resguardado. Obviamente, cuando yo llegue al aula, voy a hacer cumplir, yo les explico algo. Yo digo mi compañera, mi mujer, mi compañera es comunera de la Ciudad de Buenos Aires. Yo también fui comunero. Trabajó al detectar desde hace 1 año y 3 meses. Todos los días. Con lo cual, de COVID tengo un posgrado hecho acerca de los contagios,
los días que hay para hacer el PCR, el test, cuál es más efectivo, menos efectivo, cuál sirve, cuál no, por qué es falso negativo, por qué no es falso positivo, todo eso. Y digo, entonces, yo lo que le pido a la universidad es que además de el túnel, la temperatura, la obligatoriedad del barbijo, el distanciamiento en el aula, que hoy es de 90 centímetros, ni siquiera 1,5 metros, tratar de pedir un certificado de batalla. Yo voy a dar clase con doble barbijo, no sé qué me van a escuchar. Yo lamento. Yo voy a dar clase con doble barbijo. Doble barbijo, uno celeste y uno del CONICET, porque es el que más protege. Yo voy a cumplir con la universidad. Ahora, ¿qué pueden escuchar o no? No sé. Porque yo la manera de protegerme de un aula de 10, 15 personas es esa. Esperando que exista la ventilación cruzada, etcétera, etcétera. Sí, no tengo drama, poner un micrófono, yo no tengo drama. Yo he pedido micrófono más de una vez. Lo que digo que esas son las condiciones. No va a ser una clase con tiza, al sumo con marcador, si podemos tener un aula con marcador, etcétera. Pero bueno, no es lo mismo. No es obligatorio, pero yo sí, nosotros sí, como docentes nos obligan ahí. Pero no va a haber clase virtual. Voy allá y doy la clase. Vamos a tratar de llevar de una manera tal que esa clase magistral sea un repaso, cosa que a ustedes no les influya tanto. Pero el examen es distinto. Pero yo creo que estaría bueno que todos y todas estén vacunados. Sé que la vacuna no es obligatoria, sé que hay gente que no se quiere vacunar. Algunos no pudieron, algunas no pudieron y otros no se quieren vacunar. Pero nada, si se pueden vacunar, mejor, porque ahora vacunas hay para vacunarse. Y si se pueden dar las 2 dosis, también mejor. Yo tengo una dosis de AstraZeneca nada más, no tengo 2 dosis. Me toca ahora la segunda dosis de AstraZeneca, en estos días me la tengo que dar. Con lo cual voy a llegar bien con las 2 dosis, pero yo ya me hice el test de anticuerpos, tengo anticuerpos, con la vacuna, así que no, en ese sentido estoy tranquilo, pero digo para todo el resto, porque el que más sufre ahí es el que no tiene vacunas. Y también eso hace sufrir a los demás, porque les explico algo, que no tiene vacunas puede ser vector de la enfermedad. Y ser vector implica poder contagiar. Básicamente es eso, el riesgo de no tener una vacuna. Profe, si tenemos la vacuna, ¿no contagiamos? Es más difícil que seas vector. De hecho, cuando viste que ahora sale, lo que tenés que fijarte, que ahora sale la cantidad de contagios, no te fijes en eso, sino en el índice de positividad, que es la cantidad de contagios en función de los testeos. Y de hace un mes, más o menos, el nivel de positividad está por debajo del 10%, de hecho dio 4%. El nivel 10% es el nivel, por debajo del 10% es el nivel que la Organización Mundial de Salud plantea como óptimo. Entonces, lo que hay que mirar no es tanto la cantidad de contagios, sino el nivel de positividad, en función de los testeos. Porque creo que había 4.000 contagios, pero hubieron 90 y pico mil de testeos. Yo creo que en noviembre va a haber menos todavía. Si el impacto de la Delta no se da, va a haber menos por el clima que va en ese momento, donde el bicho es menos proclive a darse, a reproducirse. Pero nada, qué sé yo. Depende. Sí, ya a esta altura, ayer se habían detectado 955 casos en una población de provincia de Buenos Aires, que son... Sí, igual comparado con el nivel de testeo. Por ejemplo, yo sé que hoy la positividad de todo el país fue 4%. Ya. Ayer fue menos, fue 3%. El otro día fue 5%, pero ponele. Había registrado una sola muerte ayer. Sí, hay 51 municipios de la provincia de Buenos Aires que hace un mes no tienen muerte por COVID. Hoy salió el dato. Pero nada, yo por ejemplo, igual no me interesa. Yo tengo, nuestras 2 nenas son factor de riesgo. Una tiene un problema, una enfermedad inmune, autoinmune, y otra un problema del corazón, con lo cual nosotros evitamos un contagio, más que nada por ellas. Básicamente, nosotros con la vacuna que estamos, lo que puede ocurrir, como ya está comprobado, es que si no te agarre una carga viral fuerte, entonces tengas ni siquiera capaz que una internación, nada por el estilo. Pero eso, básicamente. De hecho, ni mi mujer ni yo fuimos positivos, nada.
Pero conocemos un montón de gente que se murió, que fue positiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente es un descuido. El otro tema es es un descuido. Vos te contagiás en un descuido. Yo tuve varios episodios como de contacto estrecho, nunca di positivo, pero porque tenía barbijo, porque tenía distanciamiento. He estado en reuniones donde había un positivo, di otro positivo y yo di negativo, producto de eso, etcétera, etcétera. Pero nada, es un descuido, son resguardos. Entonces yo voy a tomar ese resguardo. Lamentablemente es así, o sea, no hay otra posibilidad. Yo saludo con el puño. O sea que un familiar que hace un año que no veo, sea quien sea. Pero bueno, también por otro lado hay escuela secundaria y primaria, no es que aumentó la contagiosidad. Entonces, nada, nosotros somos todos grandes, nos podemos cuidar con tomar todos los recaudos esos días en el aula. A mí lo que más temor me da es el llegar al aula, el traspaso por los pasillos, tener el alcohol, tener el agua sanitizada, el aula sanitizada. Digo, El transporte público, profe. sí, bueno, yo no lo cuento porque yo voy en el coche, pero claro, obviamente, el transporte público es tremendo. Claro que sí, sí, obvio. Imagínate que ¿cómo verifico que el aula la sanitizaron antes? Tienen que pasar a tirar alcohol por todo el aula y tengo que ir medio adelante para ver si lo hicieron o no. Y si no lo hicieron, ¿qué tengo que decir? No curso en ese aula. Están todos derechos. Claro, ¿se entiende? Yo prefería, si el día está lindo, damos clase ahí en el parque. Y chao. Nos separamos un poco. Y eso es menos contagioso, como estar en la playa, como estar en una plaza. Sin duda, la universidad tiene el espacio como para darlo. Claro. Así que bueno, nada, más cercano estaremos con más Es que el día de la evaluación, sí, el tema de las hojas es un tema. Yo creo que para mí, Pablo, que vos planteaste las hojas, son hojas de ustedes y no sé, les tiraremos alcohol cuando las entreguen, no sé cómo va a ser. Si no, se Claro, profe, porque va más allá del contacto de la mano. Estamos cerca, respiramos al lado de la hoja. O sea, para ustedes, los profesores, es un peligro. Y vos sabés por qué te recomiendan tirarte alcohol en la planta del pie, porque si yo estoy caminando y uno que tiene COVID o una que tiene COVID positivo escupe en la vereda y yo piso, me puedo llevar en la planta del pie la partícula, el bicho. Entonces por eso lo que dicen es, lo que más tenés que pasarte alcohol es en la planta del pie, que el alcohol es lo que mata al bicho. Entonces nada, la hoja, no sé, seguramente capaz que tomaremos oral, veremos. O capaz que le decimos, bueno, vayan a algún dispositivo, le tomamos ahí en forma de dispositivo. Que eso no lo tengo claro. Pero bueno, lo vamos a resolver. Pero también, perdón, podría tener una caja, que hay unas cajas de plástico y no toca nada y la cierra. Sí, pero después yo igual la agarro después. Para corregirla. Yo le tendría que echar alcohol y no sé qué va a pasar con la hoja. ¿Cuánto después se puede leer de eso? Hay que agarrar con pinza de cirujano las hojas, profe. Sí, pero después, claro, pero yo después la tengo que corregir, la tengo que leer. La tendré que colgar en un hilo y leyéndola. Imposible, pero bueno. Bueno, gente, no, Marco, nosotros somos, viste, una vez uno dijo, soy más bueno que el ACE. No voy a tomar un vaso en mano. Marco, si vos querés, podés ir a... No, vos lo que tenés que hacer, Marco, es cursar a las 7 y dar el presente a las 9. Yo no te puedo cambiar el horario. Vos cursás a las 7 y que alguien o vos da el presente a las 9 de alguna manera. Bueno, gente, nos vemos dentro de 3 martes. El martes viene con Hernán, el otro no se da y el 28 estamos. Bueno, nos vemos, profesor. Buen provecho. Estudien. Estudien. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Chao. ¿Puedo hacer una pregunta? Muchas gracias, profe. Gracias, Yo que repetí 2 clases anteriores y hoy hace un rato, mi apellido es Sartorio, ¿cómo hago para recuperar todo eso? Estoy perdida.
hay un grupo de WhatsApp, no sé si alguno de los que queda lo tiene. Hay un grupo de WhatsApp que tienen ustedes, y son los chicos y las chicas. Si te puedes sumar al grupo y ahí te pueden ir dando las clases, todo lo que tomaron, y después los materiales están todos subidos al Miel. Ah, me fijo ahí en el contenido y las grabaciones. Y están las grabaciones también. Y esas dos clases, y están las grabaciones igual, ¿no? Que no haya asistido. Esas clases sí, lo que pasa es que yo las grabé, pero yo no las guardo, las toman ustedes, si no me equivoco. Ah, lo que pasa es que esas dos clases yo no estuve, no sé si lo puedo... Y pero, ¿por qué no le preguntas a mí? Acá está Nicolás, que los veo, y hay otros chicos, preguntale a ellos y traten de conectarse entre ustedes. Bárbaro, bueno, veo como a ver si puedo rendir esta vez. Yo tengo una consulta, profesor, también. Sí, dale, Nicolás. No estoy en el grupo y cada vez que tengo que iniciar sesión para entrar en la clase, entro desde WhatsApp con el link. ¿Y por qué no estás? ¿Por qué no te pedís que te agregue? Necesito que me agregue al equipo de Teams. Sí, pero el tema es, yo en el equipo de Teams ya estás agregado. Lo que vos tenés que pedirme permiso y yo te acepto. No me llegó nunca, no tengo ningún permiso pendiente. Ok, ahora se lo envío entonces. Sí, envíalo ahora o el martes antes de empezar la clase y ya incorporamos ahí. ¿Dale? Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Nicolás, pasa, aquí dice, mira, ahí te dice Danila que le pases el número. Y Danila dice que la compañera esta que habló recién, que Sartori es el apellido, es Florencia, ¿sos? Bien, ahí te dicen que hables por WhatsApp y ahí te pasan los apuntes. Bárbaro, gracias, profe, gracias. Ahí ves, hay buenas compañeras y compañeros. ¿Estamos? Sí, profe, buenas noches, veré cómo hago. Bueno, suerte, nos vemos, chao.